Bueno, vamos a considerar una posible pregunta de examen de la parte de fundamentos teóricos de la unidad número uno y vamos a analizar su respuesta. Entonces, lo que está planteado acá como pregunta es dibuje un reticulado isostático y justifique la solución del análisis estructural mediante el método matriciano. Y entonces acaba la respuesta. Primero, entonces, bueno, está indicado, digamos, entre corchetes los distintos pasos de la respuesta. Acá, bueno, empezamos con cuál es la estructura que voy a considerar. Elijo, por supuesto, una estructura de las más simples posible para que pueda hacer yo mi explicación. En este caso, un reticulado isostático de 3 barras con, bueno, simplemente vuelado. Después empiezo destacando, bueno, cuál es la parte de la teoría que voy a aplicar. Básicamente lo que tengo que aplicar son las ecuaciones de equilibrio de la estática, que como estamos en reticulado, que solamente soportan esfuerzos axiales, es sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y igual 0, y no va la sumatoria de fuerza en Z igual 0, porque estoy en un reticulado plano. Entonces, a partir de esta teoría es que planteo mi procedimiento de solución de esta pregunta para poder llegar finalmente a, bueno, a la teoría o la ecuación que me marca la posibilidad de hacer el análisis de estructuras de estos reticulados en forma matricial. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, sobre este reticulado básico empiezo a agregar algunos elementos que me van a permitir plantear las ecuaciones específicas. Entonces menciono la barra, 1, 2, 3, menciono los esfuerzos en estas barras, que los dibujos de tracción, es decir, alejado de los nudos, dibujo también las reacciones alejadas de los nudos, o sea, todas positivas, y después las respuestas, si me dan negativa, quiere decir que tienen sentido contrario. En el caso de los esfuerzos de las barras, negativo implica que van a ser de compresión y no de tracción. Entonces están identificados los nodos A, B y C, las barras, los esfuerzos en cada barra y las reacciones, y los ángulos bueno, en este caso los ángulos internos de este reticulado. Y también dibujo el par de coordenadas cartesianas X y en cada vértice, porque lo voy a utilizar en el desarrollo. Bueno, todo eso está escrito acá sintéticamente. Después entonces empiezo para cada nodo A, B y C a plantear las ecuaciones que yo puse en la teoría. En cada nodo planteo sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0. Bueno, y eso entonces lo escribo acá de acuerdo a, bueno, a la fuerza, la componente. Cuando estoy trabajando en X serán las reacciones por los cosenos del ángulo que forma ese esfuerzo o esa reacción respecto al eje de coordenadas que yo puse, y así con cada uno de las otras reacciones, de los esfuerzos internos, por supuesto, las barras que llegan, o de las reacciones que llegan al vértice A que estoy considerando. Pero hago lo mismo en el vértice B y en el vértice C, y después entonces ordeno estas ecuaciones en forma de vectores y matrices. Entonces, bueno, por ejemplo, acá en lo que yo puse para el A, justo no hay acciones externas, entonces no aparece el vector ese correspondiente, pero sí va a aparecer acá en el C. Bueno, entonces si ordeno acá todos los componentes de fuerzas externas en X y en Y en cada vértice, bueno, acá lo único que tenemos en esta estructura es la fuerza de 5 kilonewton en el vértice C, entonces la fuerza va a ser coseno y por coseno de 0 grados, pues es la orientación que tiene, y no tiene componente ni, o sería 5 por seno de 0 grados, que igual es a 0. Entonces acá pongo todo el vector de las fuerzas, acá pongo todos estos cosenos y senos que estaban multiplicando a los esfuerzos o a las reacciones. Entonces, por ejemplo, acá aparece RAX, RAI, S1 y S3. Aparece esto que corresponde a RAX, RAI en seno y coseno, 0 para RBI porque no pertenece, no aparece, S1 y S3 y 0 para S2 que no aparece. Y bueno, están ordenados entonces de acuerdo también, bueno, a esta disposición que armo para el orden que tengo que dar a las matrices. Y estos ceros que están acá, bueno, corresponden al cero que yo puse de la estabilidad o de la ecuación de equilibrio, que fija que son igual cero la sumatoria de las fuerzas, que son todas estas que están puestas acá. O sea, estas son fuerzas externas más las fuerzas internas igual cero. Y bueno, ahora le doy una denominación a estos P, a esto lo llamo matriz A sub S o de los cosenos directores. Esta es la matriz S de las incógnitas y esto igual 0.
Acá termina el procedimiento, ahora voy a la parte de solución. Teniendo esta ecuación número 1, bueno, a partir de acá puedo plantear entonces esta P la paso por este lado y me queda A sub S por S igual a menos P, que es un sistema de ecuaciones lineales que, bueno, su solución me va a permitir calcular S. De esta manera entonces demuestro cómo en forma matricial puedo hacer el análisis de un reticulado isostático. Bueno, entonces hay que tener en cuenta estas partes que deben aparecer entonces en cada pregunta, siempre una gráfica, porque tengo que explicar algo a partir de algún gráfico en general, destacar cuál es la teoría que estoy considerando en el procedimiento que voy a explicar, bueno, explicar el procedimiento aplicado al caso que he elegido, y finalmente la solución. Así que en ese orden debe estar cada pregunta. Si van a trabajar con distintos colores, fíjense por ejemplo acá que el verde no se ve bien, entonces bueno, hay que elegir también los colores que uno va a usar para que la explicación sea clara, para el que va a entender. Esto, como siempre decimos, hay un tiempo limitado para explicar, porque el profesor no tiene tanto tiempo de leer exámenes tan largos, entonces hay que ser muy conciso y claro para que el que lo vaya a leer pueda entender fácilmente lo que ustedes han querido expresar y bueno, que conocen bueno, el tema de la pregunta. Entonces, bueno, fundamentalmente está planteada acá una estructura, un reticulado isostático, está planteada la solución, que es cómo hacer el análisis de reticulados isostáticos mediante el método matricial. Está planteada la teoría, que eso es fundamental, la teoría en la cual nos vamos a basar, y está planteado en el procedimiento de cómo se hace. Esto es lo fundamental, que esté también la teoría, porque muchas veces nos encontramos con explicaciones que es como una decir qué se hace. Yo podría haberlo planteado, bueno, a partir de este reticulado yo planteo, bueno, hago esta matriz, acá pongo las componentes X e Y de cada vértice, acá pongo, bueno, cada uno de los esfuerzos internos, acá pongo 0 y entonces después resuelvo un sistema de ecuaciones. Pero una cosa es explicar un procedimiento, cómo se hace, que sería lo que uno hace en la práctica, va siguiendo un algoritmo indicando qué hace en cada caso para llegar a la solución, y otra cosa distinta es, por eso es un examen de fundamentos teóricos, donde yo pongo la teoría y a partir de esa teoría la voy vinculando con el caso particular que tengo para llegar a la solución que quiero llegar. Entonces eso es fundamental. Debe estar bien destacada cuál es la teoría que estoy usando o parte de la teoría que estoy considerando para poder aplicar el procedimiento, y que lo explico sintéticamente, y bueno, llegar finalmente a la solución. Entonces, igual en cada respuesta que planteen, generalmente va a haber un gráfico donde están también identificadas las magnitudes y cómo las identifico, esas magnitudes que voy a considerar. Está claramente identificada cuál es la teoría que estoy considerando. Hay texto, pero no hay mucho, y después siempre hay ecuaciones, que son como las herramientas que usamos para nuestras explicaciones. Y bueno, y está claramente identificado cuál es el resultado al cual yo llego, por supuesto en relación a la pregunta. Así que eso me parece como importante destacar: gráficos, teoría, ecuaciones y bueno, un texto sintético que ayude a explicar lo que estoy haciendo y, bueno, y lo que significa la ecuación que estoy considerando. Por eso lo destacamos acá las distintas partes, para recordar entonces cómo es la estructura, digamos, de una respuesta en una evaluación, y que eso, si está o no está, puede implicar que el puntaje se asigne o no. Por ejemplo, si estuviese este gráfico, estas ecuaciones y esta ecuación final, si no está explicado la teoría, bueno, la respuesta no tiene puntaje, o tiene un puntaje mínimo, porque bueno, claramente acá se indica justifique la solución mediante el análisis estructural matricial, y la justificación está dada entonces cuando yo planteo la teoría y cuando, bueno, vinculo la teoría con el caso particular, bueno, y explico esas ecuaciones específicas que vienen de la teoría, en este caso estos tres vértices. Bueno,
Esto es todo para el primer ejemplo de la unidad número 1. Hasta luego.